Hola amigas, amigos, bienvenidos al programa de los jueves, que como ya tradición lo hacemos con Nicole Rodríguez, quien en esta oportunidad está cumpliendo las funciones, por así decirlo, de reportero o reportera o reportere, no sé cómo se dice ya, de este medio, si es que este es un medio, en Estados Unidos nada menos. La verdad es que no ha sido enviada por este medio, no podemos enviar a nadie, ni siquiera a Quilicura. Es un viaje por fines privados de Nicole y naturalmente, como está en Estados Unidos, hemos aprovechado la ocasión para que ella se mueva por esos ámbitos en el estado de Florida, completito, para recabar, ver los ambientes, recabar información, ver los ambientes, qué piensa el ciudadano común y corriente que se mueve en distintos ámbitos de la vida sobre lo que está ocurriendo en ese país, con esta elección que sigue estando parcialmente en el limbo, por lo menos oficialmente en el limbo. Todavía el organismo que decreta quién ganó no lo ha hecho, me parece. Y por otro lado, como que ya Biden fue elegido por la prensa como el presidente de Estados Unidos, y ha sido elegido como tal también por presidentes de otros países que lo han llamado, lo han felicitado, le han pedido consejo, uno de ellos precisamente el presidente Piñera. Bueno, vamos a ir a eso. Voy a dejar casi todo el programa en manos de Nicole para que nos cuente cómo estás, Nicole. ¿Bien? Permíteme saludarte primero y también agregar que fue también por motivos laborales, así que aprovechamos también de trabajar para el programa de El Villegas, afortunadamente en el medio de un proceso político que es tremendamente interesante, de poder conocer no solamente a través de las agencias de medios y a través de los medios de comunicación que tienen preferencia principalmente por el candidato y ahora recién electo presidente Biden, y poder tantear la calle, eso que debiera ser el periodismo tradicional, ¿no? El antiguo periodismo, el qué dice la gente de todo esto. Bueno, yo me encuentro en Florida, en Miami, específicamente en un lugar donde ganó Trump, por lo demás, por 51%. Para poder posicionar a nuestros auditores con respecto a qué es lo que dice la gente, pero quién es la gente que está acá. Hablemos de que la Florida es el tercer estado más poblado de Estados Unidos, donde tiene mayoritariamente una población latina muy importante y donde en el último tiempo también la colonia venezolana se ha hecho trascendental. Principalmente cuando se hablaban de inmigrantes latinos en Florida, se hablaban de cubanos, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos tiene distintas líneas de inmigrantes. Por el lado donde está California, Texas, Arizona, están los inmigrantes mexicanos y quienes cruzan a través de México, que vienen de Nicaragua, Guatemala, etc. Pero por el lado de Florida principalmente estaba la gran colonia cubana y hoy con casi 1,5 millones de inmigrantes cubanos. Y en el caso de los venezolanos, cada vez más importante se ha constituido esta colonia, que el año pasado creció más de 200% en presencia y tiene números similares a los de Chile, alrededor de casi 500.000 venezolanos viviendo en Venezuela. No todos ellos tienen derecho a voto, pero ya varios que llevan tiempo acá y que han regularizado su posición en Florida ya pueden votar. Bueno, vamos a ir hablando de lo que dice la gente de pequeñas cosas y después hacemos como un análisis un poquito más asentado, ¿te parece? Me parece. En la calle lo que se dice acá puntualmente y lo que ya se empieza a asimilar es que Biden va a ser el presidente de Estados Unidos. Eso prácticamente ya está consolidado, incluso con algunos recuentos, se han reconfirmado los números para Biden. Y cuando uno les pregunta con respecto a, ¿creen que hubo o no fraude? Que esa es la gran pregunta, ¿no? Mucha gente dice que cree que hubo fraudes, pero nadie entiende muy bien en qué niveles de fraude o de qué magnitud de fraude se está hablando. Por lo tanto, lo dejan un poco veamos qué dice la justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque ya después de varios días post-elección, Trump, no solamente a través de los Twitter, sino que en algunas conferencias ya ha dado a entender que el ganador es Biden. No lo dice derechamente como lo dicen otros presidente, sino que lo dice hablando como el presidente electo de una elección fraudulenta, no deja de decir esa palabra, y donde la defensa de esta elección quedó en manos de un abogado que es
prácticamente el abogado personal de Trump, que es Giuliani, que es el único que está defendiendo, pero hasta este minuto, este día que estamos grabando, Giuliani lo ha defendido en todas las conferencias que ha dado y en todas las entrevistas, pero no ha presentado todavía ninguna evidencia específica de cómo va a tejer el caso en la justicia. Y paralelo a aquello, y por qué digo que ya se está consolidando el triunfo de Biden, es que se han retirado otras demandas en la justicia que no solamente venían de el grupo que apoya a Trump en el Partido Republicano, sino de grupos conservadores que habían puesto demandas el día lunes para que se pudiera esclarecer si hubo o no fraude, y que a esta altura, el día miércoles y jueves para nuestros auditores, ya retiraron esas demandas. Por lo tanto, toda esta idea de que iba a ser bastante más dramático si va Trump o no a aceptar el triunfo de Biden, me parece que se está despejando. Ahora la pregunta no es si ganó o no Biden, sino más bien cómo será es el cómo va a traspasar la presidencia ese 20 de enero y lo que van a pasar acá a 2 meses. Dicho esto, bueno, los latinos en Estados Unidos, y esto me parece interesante que lo podamos ir analizando con respecto puntualmente a la colonia latina. Acá sí hay un grupo importante de venezolanos y cubanos, aunque los cubanos lo vivieron de otra manera, con respecto a esa campaña que hizo Trump en el medio de su campaña presidencial para ser reelecto, que era el miedo al socialismo. Y acá sí caló hondo porque los venezolanos lo vivieron. Y entonces, una de las frases que dice la colonia venezolana y por qué apoyaron a Trump, tiene que ver que ellos ya vivieron estas palabras que suenan muy bien semánticamente y la vía del socialismo del siglo XXI. Y ellos dicen, miren, el socialismo del siglo XXI es simplemente la anestesia al comunismo. Dice, nosotros lo vivimos, quizá no se da de la misma manera en que se ha dado en otros países comunistas. Por cierto, no se ha dado de la misma manera que se dio en Cuba, donde sí hubo una revolución y donde en ese sentido quizás la comunidad cubana estaba un poquito más dividida con respecto al voto entre Biden y Trump. Pero con respecto puntualmente a los venezolanos que lo han vivido en el siglo XXI, dicen, miren, todas estas propuestas que tienen una facción del Partido Demócrata que habla de los derechos universales, de la gratuidad, por ejemplo, universal en la educación, en la gratuidad en seguros de salud y en otras medidas que han ido planteando, para nosotros es lo mismo que escuchamos en Venezuela cuando arribó Chávez, con otras características puntuales de Chávez, por supuesto, ¿no? Entonces dice, a nosotros no nos cuentan cuentos con respecto a estos planteamientos de gobierno, estos planteamientos políticos, porque esto para nosotros, en Venezuela puntualmente, fue la vía del comunismo, que por supuesto es un comunismo distinto al original, al que uno estudió en los libros, al que se impuso seguramente desde un principio a quienes siguieron la línea marxista. Entonces, ese relato y esa campaña que hizo Trump acá caló bastante profundo en estos grupos latinos que han vivido en carne propia cómo va emergiendo estos fundamentos socialistas y que al final empiezan por destruir al propio país. Acá lo que dice la colonia venezolana es que acá hay un padrón de comportamiento que no es espontáneo, y lo que ven que se está tejiendo al interior del Partido Demócrata es un poco lo mismo. ¿Por qué Biden pudo en algunos grupos latinos sacar votos? Bueno, porque Biden no representa puntualmente esa línea al interior de los demócratas. Hay un grupo de demócratas que se llaman demócratas socialistas, del cual hay rostros bastante conocidos porque son mediáticas, como Alexandria Ocasio-Cortez y otros personajes que han ido emergiendo, y que ahí sí ellos se reconocen de esa vía. Biden no es de ese grupo, pero existe esa duda de cuánta fortaleza tendrá, sobre todo con la votación que obtuvo, que es bastante peleada con Trump, cuánta fortaleza tendrá para poder ir quizás matizando esta línea de grupos demócratas que también tiene bastante poder al interior de este partido político. Ahora, lo impresionante también con respecto al miedo que tienen las colonias latinas con respecto a la irrupción del socialismo acá en Estados Unidos, es que incluso Trump, que ha sido
contrario a concederles a los venezolanos, por ejemplo, una protección temporal, que es otro tema que surgió en la campaña. Biden les prometió a los venezolanos y a otras colonias con los inmigrantes ilegales entregarles protección temporal. Trump no lo tenía en su programa de gobierno y a pesar de eso preferían votar por el republicano. No sé si me quieres ir comentando algunas cosas, Fernando. Gracias. Bueno, sí, he estado siguiendo los asuntos, por supuesto, no como tú ahí mismo, pero mirando una serie de canales. Hay unos canales nuevos, por ejemplo, que les quiero recomendar a nuestros visitantes, un canal que se llama NTD, que ustedes lo encuentran en YouTube. Realmente no tengo muy claro, no he podido encontrar cómo se originó ese canal, pero es un canal claramente que fue favorable y es favorable todavía, en lo que se puede hacer favorable todavía a Trump. Es un canal muy centrado en lo que pasa en China, se llama China in Focus, es una variante del NTD, me parece. Son canales interesantes y Fox se ha quedado en una situación media rara, en el limbo. Están como que somos trampistas, pero también queremos sobrevivir en el futuro con Biden, así es que uno ve que algunos de sus rostros que aparecían todos los días vociferando, ahora aparecen muy de tarde en tarde y hablan con las boquitas más apretaditas, digamos así. Bueno, sí, yo tengo la misma sensación que tú, que ya no es una sensación, es casi una certeza que Biden va a terminar de presidente, que los fraudes que seguramente hubo no son suficientes. Hoy día estaba viendo unas cifras, por ejemplo, de unos recuentos de votos que no se habían tabulado en primera instancia, pero resulta que en alguna de esas nuevas tabulaciones ganaba Biden también. O sea, no todo voto perdido es un voto perdido de Trump. En otros ganaba Trump, pero por unos pocos votos, entonces el acumulado extra no está claro que no va a ser suficiente. Y uno se pregunta, con estas masas de gente que todavía salen a las calles, que es los motoristas, los motociclistas que aterradores que uno ve en las películas, unos tipos gordos, barbudos y que andan con unas motos gigantes que parecen mamut. Después están estos señores que andan con las banderas. Uno se pregunta cómo va a desarmar su propio movimiento Trump para conceder, cómo lo va a hacer, cómo se va a encontrar después de todo lo que se han dicho, se han sacado la madre prácticamente con Biden, cómo lo va a recibir en la Casa Blanca para la transferencia. Eso ya empieza a ser el punto que interesa quizás más a los comediantes que a los periodistas. ¿Cómo va a ser eso? O sea, es curioso. No sé si tú lo has comentado, te han comentado algo de eso. Hemos conversado. Lo que ocurre que hay que tener presente cuando uno habla de Estados Unidos es que primero Estados Unidos es un país gigante. Cada estado puede ser un propio país y es más grande que Chile, por decirlo de alguna manera. El propio Florida es más grande que Chile. Entonces, eso por un lado. Y dos, es un sistema federal, por lo tanto, independiente de los problemas que pueda haber en la Casa Blanca, independiente de los problemas de agitación que pueda seguir motivando Trump o por el lado demócrata, los estados siguen funcionando gracias a que son un sistema federal y tienen a su propio gobernador y sus propios problemas y sus propias realidades. Pero lo que ha ocurrido cuando uno ve las imágenes de Washington, principalmente el fin de semana que tú conversaste en el programa anterior o hace 2 programas atrás, con algunas manifestaciones, es lo que algunos proyectan. Y es lo siguiente, Trump está reconociendo la derrota, pero a la vez sigue alentando a sus partidarios y a las personas que votaron por él a que esta elección fue un fraude y se la robaron, por lo tanto sigue alentando a la gente a salir a las calles. Pero eso ocurre en Washington. Puntualmente en Washington y en algunos estados puntuales, no ocurre en Estados Unidos en general. De hecho, en Estados Unidos en general, preguntando también acá a algunas personas que conozco en los medios, está bastante tranquilo post-elección porque tienen otros temas. Entonces, algunos hablan de la irresponsabilidad de Trump, pero yo te puedo hacer una proyección que no tiene que ver tanto con la irresponsabilidad, que uno podría ponerle ese adjetivo, sino que más bien porque él quiere continuar a que, como le llaman, el trumpismo siga viviendo después de traspasar el poder. Ya algunos están planteando que se presentaría, me parece muy adelantado hablar de esto, se presentaría a las próximas elecciones porque nada se lo impide. Y varios están hablando, bueno, ¿cómo lo va a hacer Trump después de entregar el poder? Hay una especie de acuerdo tácito en que los presidentes se van de Washington. Washington es realmente una capital administrativa, entonces cuando viene un cambio de gobierno uno ve que cambian los vecinos, por decirlo de alguna manera,
Y en general los presidentes los expresidentes tienden a abandonar Washington y dejar en paz al nuevo presidente. Bueno, para que tú sepas, eso no ocurrió con Obama, porque Obama decidió quedarse en Washington y su argumento fue que tenía a sus hijas en las escuelas y no quería volver a cambiarlas, más bien un argumento personal que en algún minuto causó problemas entre los republicanos y entre los demócratas. Bueno, varios proyectan que Trump no va a dejar Washington o que va a dejar algo en el Washington para poder seguir profundizando o alentando esta corriente que se llama el trumpismo y poder quizás mantener vivas sus proyecciones para poder presentarse. A mí me parece difícil proyectar eso a 4 años más, también por la edad de Trump, y porque me parece que los escenarios hoy son bastante más líquidos, pero sí se proyecta que comprará un canal de televisión, que se va a mantener en los medios. Muy difícil que deje él personalmente y algunos partidarios en paz al gobierno de Biden. Estoy de acuerdo contigo. Me imagino que para que Trump deje de ser un agente político, habría que clavarle una estaca en el corazón, como los vampiros. Es imposible. Y lo del trumpismo es un movimiento que probablemente puede llegar a mantenerse y hasta crecer, porque la política norteamericana, que antes era simplemente ser o demócrata o republicano, como una cosa casi ser de la católica o de la Chile, una cuestión que no tenía una importancia trascendental, salvo casos muy especiales en la historia de Estados Unidos, era una tradición familiar. Si tú eras obrero en Detroit, probablemente eras demócrata, cosas como esas, pero no eran decisivas en la vida. Pero eso ha cambiado. Y me parece a mí que el trumpismo, por ejemplo, ha venido a darle una nueva vida al Partido Republicano. Y ha cambiado un poco su fisonomía. Antes el Partido Republicano se asociaba un poco, porque tampoco era tan claro, a lo que aquí en Chile llamaríamos la derecha. A los ricos, a los empresarios, a los que les va bien en la vida, a toda esa gente. Pero ahora uno ve que en el movimiento trumpista, cuando uno ve estas imágenes de la gente en las calles, los elementos más activos, o sea, los que constituyen el trumpismo, son más bien blue collar, o sea, son gente, muchos obreros, que quizás vieron recuperado su trabajo, que les hace eco la retórica de Trump, nacionalista, Estados Unidos que sea grande de nuevo, y uno los ve en un ánimo que es distinto a lo que era ser republicano. Y dadas las nuevas condiciones en Estados Unidos, con los demócratas a su vez sufriendo estas influencias fuertes, no sé si el comunismo, yo creo que eso es otro tema que voy a ver un poquito más rato, creo que no, creo que eso es totalmente falso, no tiene nada que ver con el comunismo. El comunismo no tiene existencia en ninguna parte del mundo, nunca la tuvo, no alcanzó a llegar ni la Unión Soviética el comunismo. Por varias razones yo creo que el movimiento trumpista, especialmente si Trump se queda, si saca un canal y si jode y si tiene plata, la tiene para financiar cosas, yo creo que va a durar. El trumpismo se va a convertir en un nuevo referente político en Estados Unidos, esa es mi impresión. Sí, lo que varias personas se preguntan con respecto un poco a lo que conversamos, ya que mencionaste el tema del comunismo, el socialismo, es ¿quién va a ser hoy desde Estados Unidos con Biden en la presidencia? ¿Quién va a ser el muro de contención del socialismo de América Latina? Y esto porque una facción importante de los votos que se fueron a Trump, como lo expliqué en un principio, tenía que ver con eso, con considerar que Trump podía hacer esa contención. Ahora, eso es relativo porque otros analistas mencionan que con el nacionalismo de Trump no tuvo políticas muy eficientes hacia América Latina y no tuvo mucha injerencia tampoco en las situaciones políticas del resto de los países, dado que él solo miraba hacia adentro. Entonces, es relativo porque Biden sí tiene mayor relaciones con América Latina y las ha mencionado en una serie de discursos. Así que eso me parece que está por verse qué podría ser más eficiente como contención al sistema en Venezuela o qué pasará con Cuba. Eso es algunas de las interrogantes que se plantean acá los latinos. Y como chiste, sí, no, esto es un chiste que veía que se repetía cuando empezó la
las filas a propósito de la pandemia y del COVID, porque había que mantener la distancia y había que hacer filas en algunos locales para entrar. El chiste que se decía en la colonia tenía que ser, mira, estas filas nos están preparando cuando salga Biden, estas son las filas del socialismo, decían algunos. Así se compra en Cuba, así se compra los sistemas socialistas. Bueno, ese era el chiste que se decían entre ellos. Déjame contarte, no sé si me querías interrumpir, no. algunas cosas políticas con respecto a lo que he podido ir también recabando en Estados Unidos con respecto a algunos resultados de lo que significó para Estados Unidos las políticas de Trump y las polémicas frases de Trump con respecto a Make America Great Again, que es parte de lo que uno ve en los manifestantes en Washington cuando ponen el movimiento MAGA. Pero puntualmente, conversando con algunas personas decían, sí, nos hace sentido el tema de Make America Great Again, porque Estados Unidos había perdido fuerza, sobre todo desde el punto de vista económico. China había avanzado, está bien que golpee la mesa en el sistema internacional y deje la hipocresía de lado y diga las cosas como son con respecto a ciertos organismos que están totalmente colonizados por quizás una ideología política. Pero dice, el problema que tiene Estados Unidos es que Estados Unidos en sí mismo tiene un orgullo que va mucho más allá de la economía y de los puestos de trabajo. Madeleine Albright, quien fue secretaria de Estado, una vez habló de Estados Unidos como la nación indispensable. Y la traigo a colación, lo repitió Obama también varias veces cuando fue presidente, porque ellos decían que el problema que tuvo Trump con Make America Great Again es que se olvidó que Estados Unidos también es great o es el líder fuera de las fronteras de Estados Unidos. Entonces, cuando Trump se sale de los organismos internacionales o de algunos tratados, dicen, ok, golpeó la mesa porque ese tratado, al final de cuentas, era un tratado de puros abrazos, pero que del punto de vista de la eficiencia no significaba nada, como son a veces los acuerdos para proteger el medio ambiente. El problema es que no propuso nada, no lideró nada, no llevó al mundo y a los países hacia algún camino trazado. Simplemente se salió, golpeó la mesa y dijo, esto no sirve, esto no le sirve a Estados Unidos. En el fondo lo que quiero decir es que la grandeza de Estados Unidos también tiene que ver con esa credibilidad que adquirió después de la Segunda Guerra Mundial y después de ganar la Guerra Fría con respecto a los principios del mundo libre, con los principios que ellos querían arrastrar al resto de los países hacia esa democracia en la cual la gente tenía la libertad de poder desarrollar su vida. Y eso es en parte también el voto en contra que recibió Trump, en el hecho de que no lideró nada, simplemente trató de levantar la economía de Estados Unidos. Entonces, le faltó ese pilar que es importante que tienen los norteamericanos, que es decirle al resto del mundo que somos los mejores. Y parte del tema COVID, que no tiene que ver tampoco con las muertes que todos los países han tenido y los contagios, porque toda Europa también lo ha tenido y a final de cuentas ningún país lo ha hecho muy bien ante este enemigo invisible y desconocido. Pero sí Estados Unidos espera más de su país. Estados Unidos no espera estar a la cola, Estados Unidos espera liderarlo. Entonces, cuando ve que Trump no lideró nada con respecto a afrontar el coronavirus, ni planteó propuestas innovadoras, ni propuso un planteamiento mundial, también es parte de un vacío que deja ese gobierno. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque con las noticias de estas dos vacunas, y uno lo nota acá con la gente, y lo nota acá con los medios quizás más locales, Estados Unidos se siente nuevamente que puede comenzar a liderar algo en el mundo, algo y un espacio que perdió con Trump. Recordemos que Moderna, que es la segunda vacuna que salió hoy, hace 2 o 3 días, con la noticia de que tenía un casi 95% de efectividad, es la segunda compañía farmacéutica de Estados Unidos en importancia. Y la otra vacuna que va liderando, que es Pfizer, con BioNTech, también es norteamericana. Entonces, estos dos elementos, estas dos vacunas que a lo mejor van a ser o va a dejar esa sensación de triunfo de que Estados Unidos está salvando al mundo, es algo tremendamente importante para los norteamericanos que están acostumbrados a esto. Quizás uno como
chileno, y no lo digo de una manera peyorativa, un país pequeño que no lidera en el concierto internacional, quizás no lo entendemos, pero para ellos sí es importante. Y a esto se le suma el lanzamiento de la misión Crew 1, que tú también estuviste hablando el otro día de Tesla, con la compañía Space, junto con la NASA, donde 4 astronautas van camino a la estación espacial y van a estar allá 6 meses. Bueno, estos 2 elementos, uno cuando ve la manera en que reaccionan los norteamericanos, uno ve la manera en que reaccionan los medios, las redes sociales, son tremendamente fundamentales para el orgullo nacional. Y entonces uno dice, bueno, quizás Trump, entendiendo que habían cosas que cambiar en el concierto internacional, quizás le faltó entender que no basta con ser líder adentro de las fronteras, sino que Estados Unidos tiene una misión que tiene muy inculcada a su población, que tiene que ver con liderar el mundo libre, algo que no ha cambiado. Ok, déjame voy a comentar tus interesantes comentarios a su vez. Y mi primer bloque, les recuerdo, amigos, que si usted tiene una empresa, especialmente una empresa que está situada en esas casas que eran viviendas y que se convierten en una oficina, en un edificio corporativo, aunque sea de 2 pisos nada más, esos son los blancos más fáciles para los ladrones. Por lo tanto, les sugiero que si está en ese caso especialmente, pero también en otros, se ponga en manos de B2B Tech, que es una empresa chilena de informática que le ofrece soluciones de seguridad muy completas, muy eficientes, basadas en la instalación, en el diseño de cámara, el monitoreo, salas de monitoreo y toda la electrónica requerida para que los bandidos, los malos de la película, prefieran ir a otro lado a robar y no a su empresa. Póngase el parche en telería. Aquí sí que vale esa vieja frase, vale más que nunca, no vale la pena tomar medidas cuando ya lo desvalijaron. B2B Tech, los datos para contactarse con ellos están a mi izquierda. Y si usted tiene o va a tener pronto un lío judicial en el plano laboral, empresarial, le recomendamos que se contacte con el bufete internacionalmente reconocido por su eficiencia en este campo, que es el bufete de GMS, constituido básicamente por los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, que se especializan desde hace tiempo en todos los aspectos habido y por haber del tema laboral, en todos sus ángulos y por todos los lados. Si está en una situación como esa, póngase en manos los mejores, las batallas legales, hay que hacerlas, hay que celebrarlas con las mejores armas, y GMS son las mejores para este tipo de situaciones. Y a propósito de Estados Unidos, si usted quiere invertir allá, que como dice Nicole es un país gigantesco con millones de oportunidades, pase lo que pase siempre, si usted tiene ganas de trabajar, de hacer cosas, va a poder hacerlas. Realmente es difícil no hacer cosas en Estados Unidos. Y usted quiere invertir allá, no tiene ni siquiera necesidad de ir. Entre simplemente a la página inviertaenusa.cl, donde no solo lo van a guiar respecto a cómo se hace desde el punto de vista legal para invertir en Estados Unidos, sino que tienen montones de ofertas concretas en el campo inmobiliario y en el campo financiero. Cientos de ofertas de terrenos, casas, departamentos que se venden o se arriendan en los distintos estados de ese país. 3.500 franquicias para que usted escoja con cuál quiere trabajar, dónde quiere meter su dinero. Fuera de eso, si usted quiere, le consiguen una cuenta corriente en dólares. En 2 semanas se la tienen lista en un banco norteamericano. Y si quiere irse a Estados Unidos a trabajar sus inversiones, le van a conseguir una visa de residencia como inversionista. O sea, el paquete completo en inviertaenusa.cl. Respecto a lo que tú estabas diciendo, bueno, es un tema muy interesante, muy apasionante, porque tiene tantas y tantas y tantas aristas que yo sé que voy a tocar una o dos nomás, porque hay muchas más. Uno, se han instalado, como siempre ocurre en los asuntos humanos, se instalan ciertos clichés, ciertas, como dicen ahora, los ciúticos narrativas. El primero que las dice, el que digamos tiene la ventaja, y se instalan, y después es muy difícil sacarlas de la mente de la gente que se deja arrastrar por lo que piensan los demás, no le ponen mucha tinca a reflexionar. Y esto del liderato, por ejemplo. Es cierto que Trump no era como Obama. Obama era un maestro de las luces, del escenario, de los medios, pero en la práctica no hizo nada. La administración de Obama es un cero a la izquierda, pero por Dios que apareció siempre como el gran estadista.
un hombre que se mueve fácilmente, se amaquea en el escenario, se mueve de forma sinuosa, tiene ese tonito y esa manera de hablar especial que tienen los afro-norteamericanos, que es distinta a la del sajón, un montón de cosas. Pero no hizo nada, no hizo absolutamente nada. Trump, mientras tanto, no se limitó, como dicen, a ver los problemas de Estados Unidos. Él fue el que inició la situación de enfrentar el expansionismo chino. No había ocurrido nunca antes. Él fue el que inició primero la guerra comercial por lo que él consideró, y con razón creo, el desigual trato mutuo. Todo esto, se recuerden, empezó como una guerra comercial. Y luego el asunto se ha ido expandiendo y ahora se ha convertido en el fondo en un conflicto geopolítico y abarca no solo a Estados Unidos, sino que a otros países. Ahí cae otro mito, lo del unilateralismo de Trump. Mientras hablan y repiten esa monserga, resulta que Pompeo sigue recorriendo países, armando alianzas de toda clase. Fue además el que produjo estos importantes pasos hacia la paz en Medio Oriente, que quizás fracasen eventualmente, pero los inició, cosa que no había conseguido ni Obama ni nadie, relaciones diplomáticas entre Israel y 2 o 3 países árabes, musulmanes. ¿Eso no es liderato? O sea, el liderato consiste simplemente en saltar a un escenario y que una prensa que lo adora en forma servil, diría yo, lo eleve por las nubes, lo ponga en un pedestal. Yo creo que fue muy líder en muchas cosas en la escena internacional, votando cosas que estaban podridas, como tú decías, revelando al rey que estaba desnudo, pero también preparando lo que ahora se llama el Quad, que es una alianza entre Estados Unidos, India, Japón y Australia para contener el expansionismo desaforado y bastante grosero de los chinos. Y podría nombrarte otras cosas más, pero no quiero gastar más tiempo en eso. Así es. Solo permíteme agregarte algo de Obama que es interesante, porque, claro, Obama tenía buena forma, tenía buen modo, buena prensa. Hablaba como nadie en público. Y viendo algunos documentales de Obama y algunas historias de él, un analista que me gustó mucho, no recuerdo su nombre, decía, mira, acá hay una confusión con respecto a Obama y en general con los demócratas, pero puntualmente con Obama, que siempre tenía esa voz tan kind, tan amable. Decía, la gente confunde a Obama con ser un presidente pacifista. Bueno, resulta que en la época de Obama, Estados Unidos incrementó su presupuesto para el ejército 2 o 3 veces y entró en una serie de conflictos y de guerras de los cuales la gente ya ni siquiera se acuerda. Lo que pasa es que él marcó un hito cuando decidió y dijo la famosa frase que repiten casi todos los políticos hoy en día de Einstein, que si uno quería resultados distintos tenía que hacer distintas las cosas, agarró un avión y se fue a Cuba. El punto es, si aquello... Porque ¿cuál es el objetivo de ir a Cuba? Me imagino que es para lograr que en un periodo de transición Cuba pueda alcanzar un sistema democrático. Bueno, resulta que desde que Obama aterrizó en Cuba y iban a volver a restablecer las relaciones, no se movió un ápice el sistema político en Cuba. Lo mismo pasó con Irán cuando decidió sacarlo del eje del mal, y resulta que ni siquiera los países, sino que la misma ONU ha certificado que Irán ha seguido con sus plantas de uranio y ha seguido incrementando su poderío nuclear. Entonces, esos 2 hitos que marcó como que iba a cambiar un poco el eje de los conflictos y que estaba ayudando, finalmente resultaron un poco eficientes. Bueno, si Obama, por donde se mire, resultó ser un impostor, un tipo que engañó a todo el mundo. El tipo metió a Estados Unidos en varias guerras. Trump, al contrario, sacó a Estados Unidos de guerra, pero sin embargo no es un líder mundial. Trump fue a Corea del Norte, país con el cual Estados Unidos estaba en curso de colisión, y por lo menos hasta el momento impidió una guerra, pero resulta que Trump no es un líder mundial. Yo no sé, claro, lo que sucede una vez más en esto, como en tantas cosas en la vida, es que la imagen es más fuerte las palabras son más fuertes que los hechos. Trump no es un tipo simpático, es áspero, es pesado, dice de repente muchas leceras en el Twitter, que parece que es una máquina para convertir a la gente en estúpida, por lo menos en los 3 minutos que se demoran en redactar el Twitter. Y
Pero en el fondo, desde el punto de vista internacional, fue más libre, hizo muchas más cosas que Obama, que no hizo ninguna. Obama me da la impresión de un tipo que se recuesta de brazos cruzados y no se quiere molestar. Administró la declinación que ya traía desde hacía rato Estados Unidos. Desde hacía rato que los chinos estaban apoderando de la producción industrial del mundo. No hizo nada. Hacía rato que los chinos estaban llevándose o atrayendo fábricas de Estados Unidos. Obama no hizo nada. Hacía rato que los productos norteamericanos tenían mucha más dificultad en entrar al mercado chino que viceversa. Obama no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está la gran visión de estadista de Obama? Se pregunta uno. En ninguna parte. Está en la imaginación de los reporteros serviles, por no usar una palabra un poco más fuerte, que hasta el día de hoy lo siguen adorando, le siguen rindiendo pleitesía. Así que en esto como en tantas cosas en la vida, ¿no? En todo, reina la mentira, la mitificación, el error y la estupidez. Y en eso incluyo estos supuestos analistas que son no más inteligentes que cualquier hijo de vecino, pero que están encaramados en algún pedestal mediático y son muy arrogantes y salivean sus propias palabras y escriben puros clichés bastante estúpidos muchas veces, pero vienen en papel Biblia, vienen en el diario, vienen en la gran cadena de televisión. Entonces la gente cae de rodillas, así, porque están hablando. Así que yo creo que una de las figuras más incomprendidas de la historia reciente en la política ha sido Trump. Lo digo en serio, totalmente. Es interesante lo que está planteando con respecto a las guerras, porque una de las movidas que está haciendo Trump, Trump también hace cosas que uno dice de dudoso objetivo, pero puntualmente con esto que te voy a decir, con las guerras, estaba en su programa de gobierno y siempre prometió que iba a retirar tropas. Bueno, la última movida que está haciendo Trump es seguir disminuyendo, y lo anunció ayer, seguir disminuyendo sus tropas en Afganistán y en Irak. Entonces va a ser interesante porque ha retirado un importante contingente que tienen estos países. Y va a ser interesante cuál va a ser la postura de Biden, si es que lo va a aumentar o va a enviar de vuelta a las tropas, en el fondo. Pero él ha ido retirando de a poco sus posiciones militares en estos países que han estado en una guerra constante. Claro, ahí hay una cuestión estratégica más de fondo, ¿no? Estados Unidos en realidad no está retirando a ningún soldado, sino que los está trasladando a otros lados. El teatro estratégico para Estados Unidos vital ahora es el mar de la China, ese es el adversario. Ya no se están interesando en el Medio Oriente, dejan la tarea ahí de guerrear contra los que sean, a los israelitas, o por último contienen las cosas lo más que pueden. Para ellos lo vital ahora es China. Y por lo tanto esas tropas que salen de Afganistán se dan una vuelta por la casa, van a un cumpleaños en su casa en Estados Unidos y luego los despachan a bases en Okinawa, en Japón, en Guam, en todas esas partes en el teatro de operaciones del Mar de la China. Y yo no me imagino que Biden pueda cambiar eso, porque eso responde a fuerzas históricas mucho más grandes que la voluntad de un presidente. Obama aumentó el presupuesto militar, pero Trump lo aumentó mucho más. En este momento las Fuerzas Armadas norteamericanas nunca habían sido más poderosas desde el punto de vista material. Ahora, eso no equivale a sean tan poderosas desde el punto de vista moral. Yo no sé cuál será el sentimiento común de la tropa común norteamericana, de la gente del Pentágono, cómo ven el mundo, pero ciertamente que Trump está, como lo va a estar Biden, haciendo lo que los imperativos categóricos de la historia le imponen a Estados Unidos. Y por eso te digo, a propósito de Biden, volviendo a Biden ahora, me da la sensación que va a tener que en algún grado importante dejar de lado a esa niñita semihistérica y de moda que es la Alejandra Ocasio-Cortez, y dejar de lado al viejito Sanders con su socialismo, no con vino tinto y empanadas, sino que con whisky y papas fritas, supongo. Va a tener que dejar de lado muchas cosas y seguir una política trumpista en un montón de cuestiones porque son imperativos históricos. No creo que Biden pudiera decir, ¿saben qué más? Todo lo que hizo Trump con China está equivocado, voy a ir personalmente a hacer lo mismo que hizo el jefe de la Organización Mundial de la Salud, a caer de rodillas frente a Xi Jinping. No va a poder hacer eso. No va a poder. O sea, si intentara hacerlo, yo creo que le meten un balazo. Ese es el estilo con que derrocan en Estados Unidos un presidente que no sigue la línea. Ese es el sistema que tienen.
¿no es cierto?, lo jubilan de un balazo. Digo, te estoy diciendo las cosas desnudamente. Así es, eso con respecto a la política exterior, sí, el temor que tienen las personas cuando ven estos proyectos que levanta el grupo más socialista de los demócratas tiene que ver con políticas internas, porque Biden ya habló y dijo que con China efectivamente hay que combatir la desigualdad económica, como le llaman, pero convocó a la Unión Europea, a los países europeos, para que lo hagan en conjunto, no Estados Unidos solo. Y en el caso de ciertas políticas demócratas que empiezan a levantar ciertas banderas socialistas, es desde el punto de vista interno que existe, como te lo comentaba, por lo menos en la comunidad latina que ya lo vivió, que existe ese temor a que se vayan estableciendo estas banderas de lucha que después terminan siendo universales y que después los propios republicanos, como a veces, bueno, como ocurre en Chile en realidad, empiezan a tomar banderas porque suenan bien y no se dan cuenta de lo que están pavimentando. Mira, están así que incluso en la votación para la presidencia, cuando uno ve los resultados, por ejemplo, en el caso de Texas, 100% republicano, donde hay una alta votación mexicana, de inmigrantes mexicanos. En Arizona, que estuvo bastante peleado, Biden ganó, pero por muy poquitos votos. Pero, por ejemplo, en California, donde sí también es muy importante el voto de inmigrantes latinos mexicanos y quienes entran por esa frontera, leía unos análisis que son interesantes. Decía, el problema de California es que ya tiene gente joven, gente de inmigrantes, sus padres fueron inmigrantes, pero ellos ya nacieron acá y por lo tanto no tienen ese temor que tienen quienes sí tuvieron que salir de sus propios países, y en el caso de California ahí ganó Biden. Entonces, esas son las diferencias que se van dando cuando tú tienes quizá esta población joven que no lo ha vivido en carne propia y sus padres sí. Entonces ahí se producen esas divisiones de voto. Ahora, en todo caso, esto del socialismo, el comunismo, tú sabes que no tiene ningún sustento. Ni Estados Unidos ni nadie va al socialismo, nadie. De ninguna parte del planeta se va al socialismo propiamente tal, mucho menos al comunismo, que era la etapa superior del socialismo. No se llegó al comunismo ni siquiera en Rusia. Y el socialismo, básicamente lo que significa que es la apropiación estatal de los medios de producción, no se ha producido ni siquiera en Venezuela ni en ninguna parte. En algunas partes donde había más propiedad estatal, como en Cuba, se la están devolviendo de a poco, con gotario, a los privados, porque ya en todas partes se quedó claro, establecido y ya como un hecho, como una cosa axiomática, que el socialismo, desde el punto de vista económico, no funciona. De manera tal que se puede usar la palabra socialismo, como se puede usar la palabra comunismo, pero no tienen ya ningún significado. En la historia está llena de vocablos que se siguen usando. Se habla de las cruzadas, algunos. Ya no existen cruzadas, ni nadie va a hacer una cruzada para conquistar la Tierra Santa. Pero se puede hablar de cruzadas. De hecho, claro, algunos en Medio Oriente hablan de las cruzadas. El turco Erdogan habla de la cruzada europea, como si los europeos fueran capaces de mover un dedo para ninguna cosa. Se han convertido en un atajo cobarde los europeos, esa es la realidad. De tímidos, de timorato. No tienen nervio. Bueno. Eso desde el punto de vista histórico, quizás desde el punto de vista puro de estudiar lo que es el socialismo y el comunismo. Si el miedo que se produce tiene que ver con el socialismo, como lo llaman del siglo XXI. No, pero eso no va a ser socialismo. Eso es una mezcla de cosas en la cual, suma a la resta, empiezan a arruinar a los países, como es Venezuela. Pero uno puede arruinar un país con muchas cosas. Lo que se va a construir o quieren construir, ellos mismos saben, y lo que se va a construir solamente lo sabe Dios, si es que existe, o lo sabe yo, Nostradamus 2.0, más o menos tengo una idea para dónde va la cuestión. Pero no es comunismo, ni es socialismo, ni mucho menos. A veces toma la forma de populismo, muchas veces toma la forma de ruina, tipo Venezuela, pero ni siquiera en Venezuela han expropiado a la empresa privada. Eso sí que sería pegarse un tiro pegarse un tiro aquí. Eso no va a ocurrir. Expropiaron las importantes. Quizás no expropiaron la panadería, pero sí expropiaron las importantes. Sí, pero igual tiene un tope. Pero no es socialismo, eso es otra cosa. Populismo, por último, que es un término igualmente vago, quizás sea más exacto. Voy a ir a mi segundo bloque. Les recuerdo el ajedrez, amigos, espacioajedrez.com, para que compren la caja, para que compren el reloj. Vienen, lo que en otras partes no van a encontrar, con 3 licencias cada producto para entrar a espacioajedrez.com. No los lateo más, hablando de los beneficios del ajedrez, ya los conocen. Espacioajedrez.com. Pronto les vamos a tener novedades muy interesantes que va a ofrecerles Pablo Tolosa en su espacio. Y
Miclimo.com, estimado amigo, aparte de todas las bondades de tener una climatización propia en su casa, en su oficina, esto es una inversión económica 100% porque en esas horas en que usted no puede hacer nada en su casa por el calor, sino que quizás meterse todo el rato bajo digamos, la ducha, cuando no tiene ganas de hacer nada, no puede hacer nada, usted va a poder trabajar perfectamente bien. Va a convertir su casa, si quiere, en una oficina agradable donde uno puede trabajar todo el día si quiere, y eso es una ganancia impresionante. Horas de buen trabajo en vez de horas adormilado, tratando de hacerle el quite al calor, en fin, perdiendo el tiempo, haciendo las cosas mal. Miclimo.com. Y no olviden las personas que viven en el sur, que sigue vigente la promoción de los 60 días que usted tiene de plazo para devolver el equipo si quiere y le devuelven la plata. Y no olvidéis, hermanos en Cristo, o en lo que sea, el sitio compreoro.cl, donde usted puede adquirir oro, unos lingotes chiquititos de 24 quilates, 99,9% de pureza, unos lingotes chiquititos, pero chiquititos, y todas esos lingotitos de este porte, así, son 500 lucas. O sea, usted en el bolsillo puede llevar su fortuna personal, salir arrancando con su fortuna personal. No hay nada más seguro que el oro. Ha sido la base de las finanzas por siglos de los siglos, y como seguridad es perfecta. El oro no pierde valor. Este solo año subió un 30%. Compreoro.cl, donde también puede conseguir argollas matrimoniales de oro 18 quilates con un montón de ventajas. Las pueden, qué sé yo, entra al sitio y va a ver más detalle. Y vuelvo con Nicole. Estábamos, sí, Nicole, en los miedos que tienen allá los hispanos o la generación anterior del socialismo y cosas así. Te decía que no, lo que sea que se vaya a instalar en este mundo, en Estados Unidos, en Chile, es cualquier cosa, puede ser muy mala, pero no va a ser socialismo. Y decíamos que también que Biden va a tener que de algún modo ponerle coto a esos sectores, en todo caso su partido, porque, bueno, tú sabes, porque gobernar es muy distinto a hacer campaña para ser gobernante. Se va a enfrentar con inercias históricas, con inercias institucionales, con lo que piensa el Pentágono, que no es para tomarlo en broma, lo que piensa el sector corporativo, lo que piensa Wall Street, y lo que piensa la mitad de la población norteamericana que votó por Trump también, po. Claro, no puede dejar de pensar en eso. Estuve escuchando una entrevista que le hicieron a Sanders y le preguntaban con respecto a algunas políticas que podía seguir Biden y cuál iba a ser el rol de él en el gobierno. Él dijo que por supuesto que iba a estar en el día a día del gobierno, pero le preguntaban, por ejemplo, con respecto a esa famosa frase que levantaron como campaña de desfinanciar a la policía. Entonces le decía, bueno, la gente en general no estuvo de acuerdo con aquello, se entiende que se necesita la policía independiente a que reestructure los protocolos, etc. Y Sanders ahí decía, bueno, eso fue una frase, un eslogan, ¿no? Los demócratas no queremos desfinanciar la policía, sino que queremos reestructurarla, reformarla. Y ahí fue como acotando algunos términos que se levantaron en la campaña y que levantó Trump para poder mostrar que si ganaba Biden, ganaban los socialistas de Estados Unidos. Y él fue quizás poniéndole un poco de matices. Ahora, de todas maneras, a mí me parece interesante dos cosas. Uno, con respecto a decir que si efectivamente se impone el grupo más socialista en un gobierno de Biden, me parece que va a ser el debut y despedida del gobierno demócrata, porque daría la razón y se haría realidad la frase que levantó Trump en su candidatura, que tenía que ver que Biden no iba a tener la fuerza para gobernar con los matices y el centro que él decía, sino que más bien le iba a pasar por encima a estos demócratas que son más de izquierda. Todavía recordar que Georgia tiene un balotaje y que una vez que se haga, que va a ser antes del 20 de enero, va a ser a principios de enero, se va a definir quién va a controlar el Senado, que es una de las batallas más importantes para efecto de lo que estamos conversando. Y eso te iba a mencionar precisamente, mira, me leíste el pensamiento, porque te iba a decir de que, visto por otro lado, los demócratas fueron un fracaso en estas elecciones. Sí, eligieron a Biden aparentemente, pero lo eligieron con el mínimo de los márgenes, con dudas sobre fraude, con pocas diferencias de votación, y en el Congreso que pensaban ganar por slide, como dicen ellos, por una avalancha. No es así. Ganaron la Cámara de Representantes, que ya la tenían media ganada de antes, pero no ganaron el Senado.
no ganaron el Senado, perdieron muchos puestos, hubo elecciones de gobernadores en algunos estados, también perdieron ahí. Parece ser de que el norteamericano medio que no le gustaba a Trump, votó por Biden porque no le gustaba a Trump o porque por último les cae simpático, un hombre simpático, Biden. Hay siempre distintas razones para votar por una persona, pero cuando el factor político pesa más, es cuando tú votas por gente menos importante, que la persona misma es menos importante, como son congresales. Y ahí yo diría que los demócratas que pensaban que iban a imponer su nueva visión del mundo fueron derrotados. Entonces Biden va a tener que enfrentar un Senado probablemente dominado por los republicanos y no va a poder hacer lo que se le dé la real gana. Además, no olvidemos la Corte Suprema en Estados Unidos, que Trump la dejó con una sustantiva mayoría republicana o de derecha o conservadora, llamémosla conservadora. Y la Corte Suprema es fundamental en Estados Unidos, como tú sabes. Entonces, aunque Biden fuera más radical que la Alejandra Ocasio-Cortez, no va a poder hacer ni la 10ª parte de todo ese programa que tenía. ¿Tú crees que van a dejar entrar en Estados Unidos millones de inmigrantes, como dijeron en un momento dado, con lo cual conquistaron probablemente el voto de bastantes hispanos? Las pinzas. ¿Tú crees que van a dejar que entre una avalancha de gente? No. ¿Tú crees que van a ir a besarle los pies a Jinping y van a volver a lo que eran las cosas en la época de Obama? Tampoco. Claro, el relato de Biden en ese sentido, ya le preguntaron acá en algunas entrevistas particulares y lo que él aclaraba es que él quiere regularizar y da esta frase que a la gente le gusta escuchar, regularizar a inmigrantes para juntar a sus familias, los niños. Bla, 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 bla. El número no lo sabemos. Y a propósito de Trump y versus Obama, que estuvimos comentando antes del bloque, tú sabes que en la presidencia de Obama, claro que él estuvo dos periodos, fue uno de los momentos en que más se expulsaron inmigrantes. Lo que pasa es que no tenía todo este fanfarre, decir que va a construir el muro, y fue con menos publicidad, digamos. Ahora, tres cositas que te quiero mencionar con respecto a cuando los países funcionan igual independiente a las rencillas políticas, porque a veces uno escucha en Chile con respecto a la polarización y mal de mucho consuelo de tonto, y uno dice, bueno, están todos los países iguales, mira Perú, mira el resto del mundo. Bueno, pero hay países y países. Y déjame comentarte con respecto a Estados Unidos en el sentido de que producto de que es un sistema federal, que ya te lo mencioné antes, pero además producto de que Estados Unidos tiene instituciones tremendamente fuertes y además instituciones que tienen una capa, más allá de la primera línea, que no me gusta ya mencionar esa palabra, más allá de la primera línea designada, tienen una capa tremenda y gigante de funcionarios que son de carrera, que son funcionarios civiles, y eso hace que las instituciones funcionen independiente a las rencillas políticas, a los cambios de gobierno, a los cambios de partido demócrata o republicano, y eso hace que Estados Unidos funcione independiente a que Trump se la haga difícil en la transición a Biden, que es un poco lo mismo que pasó y que pasa en Inglaterra con respecto al Brexit. En este enredo de negociación con el bloque de la Unión Europea, donde no se sabe cuál va a ser el acuerdo para poder salir, Inglaterra seguía funcionando. Y cuando uno lee analistas, y me acuerdo porque tuve que hacer una entrevista con respecto al Brexit y cómo estaba funcionando Inglaterra con este enredo que uno leía del Brexit, decía, bueno, porque acá los funcionarios de los servicios públicos, de los servicios civiles, ese servicio que llega directo a la gente, no depende del gobierno de turno, son funcionarios de carrera. Entonces, ahí tú tienes ejemplos de cómo los países pueden lidiar, incluso teniendo la polarización política, incluso tú viendo esas rencillas en la calle en Washington, cómo los países siguen funcionando igual, que es muy distinto a lo que nos pasa en nuestro país, donde si el gobierno no funciona y no se mueve el Congreso, pareciera que Chile queda estancado. Tú sabes que en Estados Unidos, y te voy a dar este dato, hay una ley que se promulgó en 1964. Desde esa época se le llama la ley de transición, que le otorga a funcionarios de carrera de la Casa Blanca poder sobre el proceso de transferencia de datos y para que puedan ayudar y acoger
al gobierno entrante, independiente que sea de otro signo político o que sea un cambio del mismo partido, pero un cambio de presidente. Y todos estos funcionarios son funcionarios de carrera, esos que finalmente van dependiendo y se van quedando ahí según sus capacidades. Bueno, eso es lo que en países subdesarrollados o en países que falta todavía poder fortalecer sus instituciones, y como Chile es lo que uno no ve, donde ve que cambia el gobierno y los servicios públicos quedan o parados o quedan entrabados porque los funcionarios públicos no se pueden despedir porque son de otro partido político o son de otra coalición de gobierno. Bueno, esa capa civil que hace funcionar la sociedad en estos países como Estados Unidos, como Inglaterra, que te di el ejemplo, es una capa tremendamente importante. Bueno, eso sí, por supuesto, pero no creas tú que es exclusivo de esos dos países o de algunos países grandes, porque en Chile tampoco se derrumba todo cuando cambia el presidente. Hay grados mayores o menores, sí, directamente proporcionales al grado en que los nuevos gobiernos desmantelan o no la estructura administrativa. En Estados Unidos, como es más grande, probablemente hay un desmantelamiento. Tú mismo mencionabas al principio que te cambian los vecinos en Washington porque se da un montón de gente que formaba parte del gobierno anterior. Hay un desmantelamiento en las capas de lo que aquí llamamos cargos de confianza, pero por supuesto aquí y en todas partes del mundo queda todas las demás capas. Incluso aquí existe la regla de la inmovilidad del cargo, más fuerte probablemente que en Estados Unidos en ese sentido. El problema, no sé si será problema, espero que no, es que estas inercias administrativas que mantienen a los países funcionando a régimen funcionan como siempre cuando las circunstancias son como siempre. Cuando las circunstancias cambian, cuando cambian fundamentalmente las instituciones, cuando se presentan contingencias en el medio ambiente muy potentes, ahí esas eficacias administrativas empiezan a mostrar la hojota, digámoslo así. El caso clásico que un día lo voy a dar en detalle, lo que pasó en Estados Unidos cuando entraron en la Segunda Guerra Mundial. La serie de situaciones de ineptitud colosal, pero estoy hablándote colosal, que aparecieron como cuando se retira el mar de la playa y empiezan a aparecer, digamos, las cosas que la gente ha votado. Claro, una sociedad continúa funcionando igual que siempre si las cosas siguen igual que siempre. Hay una tautología en eso. En cualquier caso, Estados Unidos básicamente va a seguir funcionando igual que siempre porque no hay nadie ahí que vaya a cambiar el sistema capitalista por el socialista, ni nadie que pretenda, digamos, cerrar el Congreso o crear un partido único. Eso es imposible. Y por lo tanto, básicamente, vamos a ver un Estados Unidos con un presidente distinto, que va a tener distintos énfasis dentro de ciertos límites. Insisto que Biden no va a poder cumplir ni la 10ª parte de todas las promesas, no va a poder seguir los consejos del viejito Sanders, ni lo de esta niñita hispana, Ocasio-Cortez, ni tampoco a los negros salían a las calles, estos negrotes de 3 metros diciendo Black Lives Matter. Todo eso quedó en el pasado, en la coreografía política. No va a tener efecto. La política, el poder se maneja en los niveles institucionales, no en la calle. En la calle pone la coreografía y de repente empuja las cosas, como lo vimos en Chile, pero el poder es en los congresos, ahí donde están las palancas institucionales que dirigen las cosas para un lado o para el otro. Y vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Y yo creo que voy a leer mi próximo bloque comercial y después quiero que nos des tu visión de las cosas que están pasando en Chile. Dejemos Estados Unidos para la próxima vez que viajes para allá. Y ahora les recuerdo, amigos, este nuevo auspiciador que tenemos acá en el programa con Nicole, que es autopass.cl, un sitio donde usted compra o vende su automóvil, o sea, hay una transferencia de vehículos mucho más rápido, mucho más fácilmente que si lo hiciera sin este servicio, porque para su información, si es que no lo sabe, hay que juntar un montón de papeles, un montón de trámites, y al final de todo eso nos llega una notaría. Mientras que con autopass.cl usted inicia el proceso con ellos, y ellos se encargan de todo ese papelerío, todo ese trámite administrativo. Usted todo lo que tiene que hacer es ir tranquilamente a la notaría que usted eligió, el día que usted eligió, a firmar con el comprador o el vendedor y se acabó. Punto. Rápido, tranquilo, seguro, sin complicaciones. Autopass.cl. Controller. ¿Todavía no ha puesto su empresa en manos de Controller? ¿Cómo dijo? ¿Que todavía no lo ha hecho? Debiera hacerlo, amigo, para dejar su empresa funcionando al 100%. Ellos
examinan cómo está su departamento de gestión, cómo anda la cosa en las contabilidades, las auditorías, los pagos de cotizaciones, esto, lo demás, y todo ese movimiento repleto de acechanzas, de peligros, y con problemas que luego cuestan caro. Control era una empresa fundada por gente que estuvo 20 años funcionando en grandes empresas internacionales, norteamericanas, tienen una experiencia salvaje, tienen el mejor software del mundo, examinan como un doctor, con unos rayos X, cómo está funcionando su gestión, encuentran los problemas, dan las recomendaciones, si usted quiere se hacen cargo de algunos procesos, y esto para empresas de todos los tamaños. Consulte, aquí están los datos a mi izquierda, estimado amigo, no pierdan tiempo. Y el último de este penúltimo grupo, Lavo Club, ya sabe, lave bien su ropa cómodamente además. La comodidad consiste en que le llevan a la casa 10 litros. Un estanque con 10 litros del detergente. La comodidad consiste en que eso le dura mucho tiempo. La comodidad consiste en que se lo reponen en su casa. Y luego vienen otros beneficios. El producto es biodegradable, hipoalergénico, y si usted quiere puede adquirir un suavizante aromatizante con 3 fragancias distintas. El paquete completo, full equipo para su lavado. Ya, y allá desde el panorama norteamericano, ¿qué es lo que te parece más destacado lo que está pasando en Chile? No quiero dejar pasar, relacionado con Chile, hace poco mencionaste la palabra del expansionismo chino, y lo tratamos en relación a Estados Unidos, pero déjame hablar de China en relación a una noticia que salió el fin de semana pasado en Chile, que tiene que ver con la compra del grupo chino, China State Grid, de la distribuidora eléctrica en Chile, de la CGE. Este grupo es el mayor grupo eléctrico del mundo, y para que la gente pueda quizás tenerlo ahí sobre su cabeza, este fue el mismo grupo que compró Chilquinta el año 2019. Si se concreta esta venta de CGE, que es la distribuidora de energía más grande en Chile, ellos van a tener el 52% de la distribución y producción de energía en Chile. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque a mí me parece que por lo menos hay que considerar, no sé si la palabra es peligroso, pero por lo menos tener en consideración cuando tú tienes a una empresa china que al final de todas maneras va a depender del Estado chino, controlando el 52% de la energía nacional y de la distribución. Acá ya no son simplemente elementos y transacciones económicas, acá deberían empezar a levantarse los elementos políticos. Y me pareció curioso que se pusiera sobre la noticia el monto de la transacción, que es más de 3.000 millones de dólares, y fue más bien un tema económico, pero a mí me parece que esto ya tiene ribetes de un tema político. Queremos en nuestro país que una empresa china, sabemos cómo funcionan además las empresas al interior de China y de quién dependen, controla el 52% de la energía en nuestro país. A mí me parece que por lo menos deberíamos discutirlo y ponerlo sobre la mesa. Ahora, la operación se va a concretar en febrero, tiene que pronunciarse la Fiscalía Nacional Económica, aquí también podría entrar el tema del monopolio, y considerar además que hay otra empresa china, que es la Southern Power Grid, que posee el 30% de la transmisión, que es Transelec. Entonces, claro, tú ves al gobierno hablando de que la licitación de las fibras del 5G, vamos a optar por Australia, y uno ve la presión china, todo bueno, pero paralelo a lo del 5G, tú tienes a 2 empresas chinas que te van a controlar la producción y la distribución de energía en Chile, y nadie lo discute. No veo acá ningún analista político diciendo, bueno, esto por lo menos es medianamente peligroso, ¿no? Por supuesto, y los chinos son complicados. Fíjate, uno de mis amigos, que quizás tú conoces, o parece que no sé, no voy a dar su nombre, fue uno de los 2 o 3 más altos ejecutivos de una de las 2 o 3 más grandes empresas del cobre que ha estado, y creo que sigue estando en Chile. O sea, estamos hablando de un tipo que se mueve en el top de la industria cuprífera mundial. El viernes pasado estuve comiendo con él y otro amigo, en un lugar que tú conoces, y nos contaba a propósito de los chinos, que nadie en el mundo de la industria cuprífera, nadie, y estoy hablando no del sushi, estoy hablando de los grandes ejecutivos de las más grandes empresas mundiales, nadie quiere hacer negocio con los chinos. ¿Por qué? Porque son mentirosos, porque son tramposos, así me lo dijo, porque no se sabe si van a cumplir o no su palabra, no, son solapados. Mira,
una retahíla de epítetos para configurar el tipo de persona con la cual tú no haces negocio. Por muy sabroso, y yo sé que les abre el apetito aquí a los chilenos cuando vienen a comprarles algo, aquí son capaces de vender a su abuela, a su madre o a su señora por dólares. ¿Qué queréis que te diga? Así funciona la gente. Entonces llegan los chinos, y así lo han hecho todo el mundo, con un no voy a decir un maletín, con un container con dólares, y la gente cae. Y por último les importa un cuesco lo que le pase a la nación. ¿Qué le importa a ellos la nación? Ellos van a ser millonarios, van a morir millonarios, su familia van a ser millonaria. Entonces les importa un huevo. De hecho, así es como fueron llevándose a China tantas industrias norteamericanas. Si no se las robaron, las llevaron, ofreciendo toda clase de negocios. Hoy día las grandes empresas americanas informáticas, que no voy a dar el nombre para no sufrir vendetta, ojo con eso, son capaces de cualquier cosa con tal de seguir haciendo negocios en China. ¿Por qué? Por el dinero. Entonces, yo creo que les van a dar el negocio a los chinos. Creo que va a imperar el container con dólares, y las consideraciones que me hacía este amigo acerca de que ya nadie en el mundo cuprífero quiere hacer negocio con los chinos porque no confían en ellos, simplemente. Y si esto les parece una exageración, bueno, vean lo que ha pasado en las zonas donde ha entrado en África, especialmente el capital chino. ¿Qué es lo que ha terminado ocurriendo? Que han terminado vendiendo un pedazo de país para pagar las deudas. Al final, el sonriente chino que venía con la billetera se convierte en el tipo que viene con el látigo y te dice, bueno, si no puede pagar ahora, págueme con el puerto, con la ciudad, con el territorio. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, esto tiene que ver con una política nacional, porque al final de cuentas el negocio a qué puede llevar, y puedo ir más lejos, digamos. Si tú tienes dos empresas chinas que te están controlando la distribución energética en Chile o la producción, ¿qué pasa después a futuro cuando ellos quieren alguna ganancia política? ¿Qué pasa después con las votaciones en el sistema internacional? ¿Cómo se presionan después a los gobiernos? Oye, ojo. Bueno, entonces, porque además si fuera otro país, incluso si fuera otro país donde efectivamente las empresas gozan de libertad y el sistema lo conocemos, donde efectivamente las reglas del libre comercio y de la propiedad privada y del emprendimiento son las reglas que conocemos como de libertad, no las reglas que tiene China, que son reglas propias de China, que están todas ligadas al Partido Comunista y al Estado. Entonces, viniendo de este tipo de sistema de país, donde las empresas sí siempre tienen una muñeca sobre las políticas de las empresas, entonces sí me parece que es peligroso. No, por supuesto, el tema que tú acabas de mencionar es vital. No es una empresa común y corriente que puede ser sinvergüenza y solapado, igual también, pero por último es una empresa. Son empresas vinculadas al Partido Comunista. Todas las empresas chinas finalmente les dan una orden, les piden algo y tienen que cumplir. Recién echaron una patada, le hicieron pasar un muy mal rato al dueño de Alibaba, una de las más grandes empresas del mundo en China, porque creyó poder actuar independientemente, decir cosas que no le gustó a la dirección del Partido Comunista Chino, y le dieron un tremendo coscacho. Último bloque comercial, estimados amigos. Si usted quiere vender su propiedad en vez de estarla publicando en el diario por años de años y no pasa nada, Hey es el corredor que vende. Eso lo convierte, por definición, en el más rápido, porque los demás no venden nada. En verdad, Hey vende, está vendiendo, ha vendido siempre y va a seguir vendiendo porque tiene métodos distintos, mucho más innovadores. Hey además sabe arrendar, sabe encontrarle buenos arrendatarios, sabe administrar arriendos y sabe tasar. Así que si usted quiere hacer cualquiera de estas cosas bien, póngase en contacto con Hey, ahí está su correo para que usted se contacte. Y finalmente, amigos, si usted tiene muchas millas acumuladas, a lo mejor pasa contigo, Nicola, aunque no creo que haya viajado mucho últimamente, pero si tienes millas acumuladas tú y tu marido, no se olviden que de repente las líneas aéreas las ponen en cero y todo lo que tú acumulaste se perdió. Entonces lo mejor es entrar a kmmillas.cl y vender esas millas antes que se conviertan en cero. kmmillas.cl. Bueno, eso que tú mencionabas es muy importante, pero ahora, ¿qué te parecen otros aspectos políticos que están pasando en Chile? ¿Cómo los ves desde allá? Los veo tan bien desde acá, desde lejos. Se ve distinto. No, vamos con la votación. Hablemos un poco de nuestro Parlamento, de la votación del segundo retiro del 10% que fue aprobada por la Comisión del Senado y que va
luego a seguir su votación en general. Pero no quiero hablar de los elementos técnicos, lo hemos hablado un montón de veces en el programa con respecto a cuál es el objetivo final de ese retiro y de lo inconveniente que es para realmente las pensiones. Hablemos un poco del vacío de conducción que tiene el gobierno y lo que aprovecha el Parlamento, y es lo que ha aprovechado desde hace varios meses, que tiene que ver con este famoso parlamentarismo de facto, que están ahí peleando entre ambos poderes. Bueno, acá hay una pregunta que hacerse, y es por qué finalmente el gobierno aparece hoy en esta discusión presentando un proyecto alternativo, que es lo que pretende hacer el gobierno para parar este proyecto, justo antes que el presidente Piñera, antes de ayer ya para nuestros auditores, anunció que iba a recurrir al Tribunal Constitucional. Y en el Senado y en el Parlamento consideraron que eso parecía una amenaza. Lo que muchas personas se preguntaban es ¿por qué ahora recurre al Tribunal Constitucional o va a recurrir al Tribunal Constitucional y por qué no lo hizo en el primero? Entonces ahí uno ve cómo este gobierno ha ido zigzagueando sin saber posicionarse, si pone quizás los puntos sobre la I, independiente a que pierda, pero hace la pega, o si aparece para la opinión pública junto a estas votaciones y siendo parte integral de los proyectos que se aprueban. Y en esto entra también el tema de la reforma de pensiones, porque una de las moneditas de cambio que está planteando el gobierno y que al parecer es uno de los éxitos, y lo voy a poner así, éxito entre comillas, que quiere mostrar al final de este mandato, es la reforma de pensiones. Y resulta que pareciera ser que el gobierno se conformaría con poner check y decir, ok, hicimos la reforma de pensiones, independiente a cómo salga. Resulta que la discusión de la reforma de pensiones, donde va a haber un 6% adicional, y donde primero el gobierno planteó un 3% para el pilar individual y un 3% para el solidario, que me carga esa palabra, hablemos del colectivo, mejor dicho. Del robo. De la expropiación de tu trabajo, bueno, del colectivo, hablemos. Ese era el proyecto original que planteaba el gobierno, y resulta que para poder quizás paliar la votación o hacer retroceder la votación del 10% de este segundo retiro, se estaba ya hablando de poder negociar ese 6% y que se estaban abriendo la posibilidad de que a lo mejor un monto, la oposición pide el 6%, un monto superior vaya a este ahorro colectivo. Y yo me puse a revisar, ¿tú te acuerdas el proyecto que presentó Michelle Bachelet con el ministro Valdés? Donde era un 5% adicional y donde era un 3% para el ahorro individual y un 2% para el colectivo. Y me puse a revisar porque termina siendo casi entretenido las reacciones que hubo desde Chile Vamos y del propio presidente Piñera, que era candidato en esa época, con respecto al error que significaba este 5% adicional para el trabajo. Recordemos que en el gobierno de Michelle Bachelet no crecimos, al contrario, tuvimos semestres en cero, sin pandemia por lo demás. Y cómo es que se debería reforzar el pilar individual. Esas fueron las frases, se las estoy resumiendo, de la discusión que se dio en ese momento. Entonces tú ahora ves a un gobierno abriéndose la posibilidad de aumentar un 6% y diciendo, ok, negociemos el 6%, cuánto va el ahorro individual y cuánto va el colectivo. Entonces, esto es ganar a toda costa. ¿Qué es ganar en política? Siempre yo me hago esta pregunta. Pareciera ser que ponerlo en la lista del legado, reforma de pensiones, ok, muy bien, presidente. Pareciera ser el objetivo independiente al contenido del proyecto. Tú eres muy generosa al atribuirle que tiene objetivos este gobierno todavía. Y eres muy generosa también cuando dices que este gobierno zigzaguea, porque zigzaguear significa ir en un momento para un lado y en otro momento para otro, y aquí ha ido todo el tiempo derechito hacia el abismo, siguiendo los tirones, los empujones de la izquierda. No ha habido ni un zigzagueo, no ha habido ningún momento en que haya actuado como correspondía a su agenda y de su posición política. Ha estado siempre en sintonía con la izquierda, todo el tiempo, a veces más rápido, a veces más despacio. En octubre del año pasado fue súper rápido, en 24 horas ya estaba entregando, digamos, firmando el acta de rendición. En otras cosas se ha demorado más, pero al final del día, como tú mismo estás indicando, van a terminar entregándole una parte de las pensiones a ese fondo colectivo para que se lo roben los políticos o al Estado, como ocurrió en otras partes.
Y en esto además, fíjate, quería como anécdota, hay un periodista que yo conocí, trabajé con él, un tipo muy fachandoso que cree que se la sabe toda, que como otras personas del mundo político y periodístico se ha ido radicalizando en su necedad, diría yo, ¿no? Para ponerse más en sintonía con la barra brava. Entonces descubrió el otro día y lo dijo ganando los aplausos a la barra brava de que estaba claro que el sistema de pensiones había sido diseñado para beneficiar a los capitalistas. Grandes aplausos. Soberana estupidez. Los propósitos de una institución son los que definen la naturaleza de la institución. Los medios es una cosa distinta. El propósito de los AFP era hacer crecer los fondos y eso lo ha logrado. Cualquier persona que se dé la molestia, cosa que muchos no hacen, increíble, de revisar su cartola, se va a encontrar que si multiplica los aportes que ha hecho personalmente a lo largo de los años, con lo que tienen, sus aportes han crecido 2, 3, 4, 5 veces. Así de simple. ¿Y por qué? Porque el medio que se utilizó es precisamente que ese dinero no esté emposado, sino que se presta, se invierte. Y por supuesto, algunos de esos que han pedido plata prestada son capitalistas nacionales. Pero no le han regalado la plata, ha sido un préstamo, han tenido que pagar intereses, han tenido que devolver. Y lo han hecho con centros de inversión extranjeros también, sobre todo. Y por eso que ese fondo ha crecido y el cotizante tiene varias veces más de lo que puso. Pero han de hacer entender una cosa tan simple a los cabezas huecas, que creen que porque hay unos capitalistas que piden plata y la reciben, entonces estaba hecho para ellos, fíjate tú. Como si además esos capitalistas estuvieran invirtiendo en el planeta Marte. Están invirtiendo en Chile, están generando empresas, actividades, industria y empleo en Chile. O sea, es un win-win por todos lados. Entonces cuando tú ves a periodistas, o sea, supuestamente a comunicadores, como se autobautizan ahora, que supuestamente son guías o ayudan a guiar la conciencia pública, diciendo semejantes tonterías, ¿qué tiene de raro? ¿Qué tiene de raro en medio de esta confusión mental, en medio de esta necedad y en medio de esta debilidad, que los políticos y los gobiernos estén dispuestos a desfondar completamente el sistema previsional? Y después, si les alcanza el tiempo o ganan el gobierno, van a desfondar las ISAPRES, van a desfondar la educación pública, privada, y desde luego el último blanco de ello es desfondar las Fuerzas Armadas. Tú sabes, ese es el final. Nada de raro, nada de extraordinario. Pero cuando uno escucha los argumentos desde Chile Vamos que están en contra de este segundo retiro, uno dice, bueno, por Dios que tienen cierta confusión el cómo defienden además los principios. Porque cuando dan la frase de que este segundo retiro vuelve a beneficiar a los más ricos, esa es una frase, me parece que no debería utilizar. Es una estupidez nomás, es una estupidez. Incluso si los beneficia, puede ser. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? O sea, vamos a levantar ellos la clásica lucha de los ricos con los pobres para poder defender principios que son de la capitalización individual. No se entiende finalmente que no tengan conceptos claros para poder defender tienen miedo. Tienen miedo, y los otros a su vez quieren echar todo abajo porque son resentidos. Es la política del resentimiento la que las inspira. Desde luego que son los empresarios como el Musk que mencioné ayer, o cualquier empresario, incluso un tipo con un buque manicero, son esos los que producen cosas. No los señores políticos que se meten plata al bolsillo, no producen absolutamente nada, salvo bostezos de parte de quienes miran sus reuniones. Pero, bueno, tú no los vas a poder cambiar nunca. Están hechos así. Lo único que cabe hacer con ellos es derrotarlos políticamente. Por un tiempo, por lo menos, luego vuelven a asomar cabeza. Me acuerdo, un tío mío ya muerto, a los pocos días del golpe militar del 73, cuando yo le dije, pucha, esta gente de izquierda la están pasando pésimo, y me dijo fríamente y con toda razón, no te preocupes, me dijo, tarde o temprano van a levantar cabeza otra vez, tienen una buena base, la base del resentimiento, que comparten con una gran parte de la población, así que tarde o temprano van a salir a flote, tal cual. Claro, pero bueno, cuando uno ve la manera, ya ni siquiera la falta de defensa del principio, pero la manera cuando lo hacen desde Chile Vamos o incluso desde el gobierno con sus ministros, uno dice, ¿en qué va a quedar la discusión constituyente? Porque recuerda que uno de los conceptos que se instaló, incluso de gente que votaron por el apruebo, siendo personas de centro derecha o que habían votado por Chile Vamos, decían, bueno,
una vez que se resuelva el plebiscito, Chile Vamos y la coalición de gobierno está muchísimo más clara en la discusión de los contenidos constituyentes. Pero cuando uno ve que levantan estas frases rimbombante de los ricos y todo, bueno, ¿cuál es la claridad que tienen? No, sí, ¿Cuál sí, es lo que van a defender en contenidos constituyentes si hoy no son capaces de cosas bastante simples, de decir, este es un mal proyecto por una serie de razones que tenía para dar y lo dan como una cosa que favorece a los ricos? Mira, probablemente se den cuenta algunos de ellos, por lo menos, los menos lesos, pero tienen miedo de la barra brava. Sí, se ha impuesto el miedo, se ha impuesto el dominio espiritual y la hegemonía psicológica de la izquierda. No son la mayoría ni mucho menos, pero es un tema recurrente y tiene su propia explicación de por qué estos movimientos adquieren tanta hegemonía. Entre otras cosas porque tienen mucha intensidad y mucha pasión quienes están en ello, mientras que los que están más o menos conformes con la situación son tibios, son blandos, son cobardes, tratan de hacerse a un lado, pasar piola, como se dice. Entonces, claro, estos grupos son como un cuchillo caliente pasando por la mantequilla, pero no tienen ningún problema. Hemos visto un espectáculo de cobardía que realmente es vomitivo en nuestro país. Vomitivo. Esa es la realidad. Son una manga de cobardes. Se lo voy a decir de nuevo en la cara. Cobardes. Y tratan de disfrazar su cobardía con frases totalmente estúpidas de último minuto, en la hora 25, diciendo, no, si lo que pasa es que el gobierno no nos mandó una estrategia alternativa. ¿Por qué no lo dijeron hace un año? No, lo dicen ahora, un día antes de una votación, por ejemplo. O el gobierno nos dejó sin estrategia, como si la estrategia, bueno, ¿no son legisladores o son los ascensoristas del Congreso nomás? Bueno, no tienen remedio. Tú no puedes discutir con un cobarde, porque no puedes discutir con una persona que está arrancando de algo. ¿Y qué le vaya a decir? Mire, si corriendo al lado de él, mire, si es un temblor grado 2 nomás, no corra tanto. Ya está corriendo, no tiene remedio el asunto, no tiene remedio. Sé que nos queda poco, solamente te voy a Mira, dar dos temitas. Sí, dos temitas antes que se me olvide, porque mencionaste la barra brava. Y a propósito de eso, y lo voy a anexar con Chile, harto se está discutiendo, y acá lo he leído en medios locales, con respecto a las encuestas y el rol que tienen las encuestas en los plebiscitos, en las elecciones, y con el error que hubo acá y el margen de error importante que tuvieron las encuestas en la elección presidencial. La pregunta que hay que levantar es si finalmente las encuestas terminan siendo un insumo político o un insumo de trabajo, o terminan siendo un factor de interferencia en los resultados de las elecciones. Y esto también te lo comento, porque estaba leyendo la encuesta CADEM de la semana, donde Pamela Giles aparece como el personaje político mejor evaluado. Entonces, y uno va leyendo la manera en que se hace la encuesta, y uno va viendo qué personajes semana a semana van cambiando o subiendo la posición. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿esto es una encuesta de popularidad o es una encuesta finalmente que quiere sacar la fotografía de cómo están las piezas políticas del momento? A mí me parece que más bien son encuestas de popularidad, no da para más, pero desgraciadamente sí lo toman como insumo en varias decisiones que tienen los partidos políticos por delante. Parte de aquello, la experiencia demuestra lo que ocurrió con Guillé. Recuerda que siempre Guillé era el personaje político mejor evaluado, finalmente terminó siendo el candidato de la encuesta elegido por la nueva mayoría, y ha sido el candidato desde el retorno de la democracia, con otro nombre en la coalición, pero con menor votación en la historia desde 1990. Entonces, es interesante sacar a colación cuánto ayudan o cuánto interfieren las encuestas en la verdadera política. Bueno, dos cosas. Una, en tiempos donde se deciden cosas muy importantes, el lujo de ser imparcial, de ser objetivo, de obedecer las leyes desaparece inmediatamente. Y empiezan los fraudes, las encuestas se convierten en instrumentos políticos para generar determinados efectos, porque todos sienten que se están decidiendo cosas muy importantes y por lo tanto piensan, no vamos a darnos el lujo de ponernos aquí ser más papistas que el Papa. Eso por un lado. En cuanto a Pamela Giles y al otro fulano Jadwe, yo creo que son casos muy distintos al de Guillé. Guillé era un personaje popular, querido. Por eso que en un momento dado lo llevan a ser senador y todo lo demás. Y Alejandro Guillé, acuérdate, era el tipo del hombre ancla de la televisión, de Chilevisión. Era un hombre era un hombre moderado. Podía llegar a adquirir cierto peso político, aunque fuera por eso. Pero Jadwe, comunista, no, ahí hay límites absolutos. Y en cuanto a la señora Giles,
lo mismo, o sea, ella no es comunista, supongo, entiendo que es del Partido Humanista, sea lo que sea que eso significa, pero es un grupo extremo, un grupo cercano a la izquierda extrema, es una persona no muy simpática, no tiene la fama, nunca tuvo la fama, nunca tuvo la empatía con la gente, nunca tuvo esta posición moderada, tolerante, que tenía Guillén, no sé, ahora parece que no tanto. La Giles ha sido siempre lo que es la Giles nomás, pues. Así que por ese lado estoy tranquilo. El país podrá haber bajado mucho, podrá haberse deteriorado mucho intelectualmente, podremos habernos convertido casi en un país zombie, pero tan hueones como para elegir a la Giles de presidente, no. O sea, eso te lo doy firmado, te apuesto todo. No. Yo no lo digo desde el punto de vista de la elección real. Me parece que la gente cuando vota no vota muchas veces lo que arrojan las encuestas. Me refiero a que estos pequeños resultados de encuestas semanales van de alguna manera interfiriendo con el debate y van posicionando figuras que a lo mejor no tendrían que posicionarse. Desde luego. Levanta la opción del 10% del segundo retiro y dice, nietitos, vamos por... Sí, pero eso se va a olvidar. Eso se va a olvidar en poco tiempo, una vez que ya la gente retiró y después se dieron cuenta que se quedaron sin uno. Incluso quizás se va a dar vuelta la tortilla y van a decir, pero ¿cómo nos convenció esta galla? Bueno, mira, hay una sola cosa en la que yo tengo fe en este mundo, y que es la única que me da consuelo en mi vida, y es que yo creo en la fuerza de la lógica y de la realidad. Creo que, y hay muchos adagios y refranes respecto a eso, la realidad finalmente impone las cosas como son, impone la verdad. La verdad se impone, la verdad tiene su hora, como decía Eduardo Frei Montalva, creo. La verdad tiene su hora, efectivamente. La verdad que es la realidad del mundo y de su lógica intrínseca. Y todas estas cosas artificiosas levantadas por encuestas o levantadas por la razón que sea, por un momento de gloria en los medios de comunicación, o porque propusiste una ley simpaticona a primera vista, todo eso si no tiene fundamento, y yo creo que la izquierda no tiene fundamento, al final del día todo esto se desintegra. El problema es que antes que se desintegre dejan un tremendo rastro de daño, si ese es el problema. Antes que se derrumben en la ineptitud y en la inepcia que merecen, alcanzan a hacer daño. ¿No es cierto? Es como el niño tonto de una casa, que tú finalmente lo pillas y le das una patada en el popó, pero antes de eso alcanzó a quemar la cortina del baño, a botar la cacerola con los tallarines, alcanzan a dejar la crema. Bueno, dejemos el programa acá. Yo sé que tú tienes cosas más importantes que hacer ahora en Miami. Tremendamente importante. Así que te quiero dejar tu tiempo para que vayas a hacer una encuesta a las playas de Miami, que probablemente tienes en mente. Así que, bueno, muchas gracias por haber desviado un tiempo de tu estadía ya. No. Pero hoy día retorno, así que ya está. ¿Vuelves? Sí. Qué bueno, sí. Ya, perfecto. Ya, pues, un abrazo a ti, a tu marido. Terminen de pasarla bien, lo poco que les quede. Y ya nos veremos acá en Chile. A nuestros auditores, que estén muy bien, que tengan un buen jueves.